Bueno, pues en primer lugar quisiera dar las gracias tanto al museo como a los coordinadores que han hecho posible reunir en el día de hoy a especialistas dedicados a la historia del carlismo y en segundo lugar por la elección también de las temáticas escogidas, ya que me viene como anillo al dedo para presentar el trabajo que vengo desarrollando desde aproximadamente un año y medio atrás. Como bien se puede deducir del título de mi exposición, vengo a presentaros el banco de datos que estoy construyendo sobre soldados fallecidos a lo largo de la Segunda Guerra Carlista, entendiendo Segunda Guerra, ¿vale?, la guerra de 1872 a 1876. Como dato, os diré que está siendo un trabajo muy lento, muy meticuloso, pero que aparte de disfrutar de este proceso me está ayudando a ir más allá, a traspasar las mismas crónicas de la guerra y llegar hasta los verdaderos protagonistas de este conflicto, aquellos soldados anónimos que perdieron la vida en uno y otro bando. Uno de los objetivos es intentar recuperar la máxima información de cada uno de ellos con el objetivo de que si alguien en el futuro quisiera indagar, más de cualquiera de ellos pueda realizarlo. Como podréis adivinar, son miles de microhistorias y basándonos en esa riqueza, hoy quiero exponer algunos de los resultados que estoy empezando a observar. Antes de nada, me gustaría comenzar explicando cómo surgió esta idea. Y es que tras realizar 2 campañas de prospección metálica sobre el campo de batalla de Abárzuza en Navarra, aquí cerca, en 2018 y 2020, sobre lo que se considera uno de los grandes enfrentamientos de esta guerra civil, en el que teóricamente se enfrentaron alrededor de unos 50.000 hombres de la República contra unos 22.000 carlistas, quise indagar sobre el número de muertos que había ocasionado y tras realizar una minuciosa consulta en las fuentes primarias, en la prensa de la época, también por otros historiadores más actuales, me sorprendió muchísimo los resultados. Para empezar, no existía ninguna unanimidad entre los autores, lo cual me hacía dudar a su vez de todos ellos. Por poner algunos ejemplos, en el parte militar del general Rafael Echague, general republicano, a la postre el sustituto por antigüedad del general Concha, fallecido en combate ese mismo día, contabilizó 131 fallecidos liberales. Y por parte carlista, el general en jefe de las tropas, Antonio Dorregaray, contabilizó en más de 4.000 muertos liberales y unos 200 soldados carlistas. Si estudiamos la prensa carlista, por ejemplo, el Cuartel Real afirma en el periódico del 5 de julio de 1874 que el cuerpo de ingenieros carlistas llevaba enterrados 600 liberales y que los propios republicanos, antes de replegarse, ya habían enterrado en las viñas inmediatas a Abárzuza otros 400, o sea, un montante de unos 1.000. Por su parte, el periódico El Imparcial, liberal, afirmaba que los carlistas habían perdido más de 3.000 hombres. Y por último, en cuanto a las fuentes históricas, como el del historiador Antonio Pirala, escribió que fueron 2.000 los republicanos caídos y casi 300 carlistas, mientras que, por ejemplo, el brigadier Antonio de Brea, carlista, dice que los muertos de su bando no llegaron a 200. Por tanto, ¿a alguno de ustedes le ha quedado claro cuántos fallecidos tenemos por parte de uno y otro bando? No, ¿verdad? Esta es una realidad que ocurre casi siempre. También en los conflictos actuales tan solo podemos hacer una estimación, pero aún así nunca llegaremos a conocer el número de fallecidos y más en una guerra del siglo XIX cuando los campos de batalla comienzan a extenderse y el ojo humano se pierde la distancia y no puede ya observar ni contabilizar las bajas. Por esos motivos me pareció importante traspasar las narraciones e ir a lo práctico, es decir, a los libros parroquiales de los mismos batallones en los que se escriben teóricamente, todos los fallecidos del batallón mediante el cura castrense de dicha fuerza. Y como interesado que estaba en seguir recopilando información de los fallecidos del campo de batalla de Abárzuza, acudí al Archivo Diocesano de Pamplona, con el objetivo de ver si en el libro de difuntos, primero, del pueblo de Abárzuza, se recopilaban algunos de los fallecidos. Pero para mi sorpresa no fue así, no había ninguno. Sin embargo, encontré por casualidad, en ese mismo archivo, los libros de los difuntos de los batallones carlistas, primero de La Rioja, el conocido batallón Clavijo, séptimo y octavo de Navarra, y el regimiento de caballería del Rey I de Navarra. Y al estudiarlos, comprendí la importancia que tendría poder pasar toda esa información a una base de datos. Lamentablemente, como ocurre siempre o casi siempre en el caso carlista, la información de primera mano es escasísima, de modo que por el momento no he podido reunir nuevos libros de difuntos de las fuerzas carlistas. Por ese motivo decidí pasarme al bando liberal y encontré en el archivo eclesiástico militar del Ejército de Tierra la gran mayoría de los libros de difuntos de las fuerzas liberales que participaron en la guerra. Trabajo que, como comprenderán, si se quiere realizar al completo va a requerir de años de trabajo. Al comienzo empecé por registrar los libros de fallecidos de los cuerpos militares que lucharon en el extremo derecho de la línea liberal durante la batalla de Abárzuza, a la sazón el lugar en donde se habían producido los más cruentos combates y en donde estábamos realizando las campañas de prospección metálica.
Sin embargo, a la hora de registrar los fallecidos, comprendí lo interesante que sería registrar todos los muertos de cada una de esas fuerzas y a lo largo de la guerra. Y esa decisión me catapultó al trabajo que hoy, comienzo a presentar. Y en la diapositiva que verán a continuación, estos son de momento los cuerpos militares examinados y el número de muertos recogidos en cada caso, ya sean por enfermedad o muerte en combate entre los años de la guerra, ¿vale? Estos son de momento los que tengo estudiados. Entonces, se puede observar, por ejemplo, la columna izquierda, la infantería de línea, que vienen a ser el grueso de las tropas republicanas. De momento, los regimientos que tengo estudiados, sobre todo aquellos que participaron en la batalla de Abárzuza, en el frente, en el flanco derecho, donde morirá el general Concha. También algunos batallones de infantería ligera, que son los conocidos batallones cazadores, que sobre todo en esta guerra más montañosa, ¿no? Al ser una infantería más ligera, muchas veces son enviados como tropas de choque. También algún batallón de infantería de reserva. Existen también los batallones provinciales, que de momento no he estudiado ninguno, o por ejemplo, algún regimiento de artillería, ¿no? Como está aquí el segundo de montaña. Bien, por el momento he alcanzado la cifra de 2.779 liberales fallecidos frente a los tan solo 176 carlistas. Como se ve, esto demuestra una falta interna de organización del arzobispado castrense carlista, ya que apenas los curas castrenses anotaron los nombres de los fallecidos frente al más riguroso examen de los curas castrenses liberales. Aún así, tenemos casos de anotaciones en los libros de fallecidos liberales que, tras incluso 8 años después, introducen nuevos combatientes que perdieron la vida durante la guerra, ya sea porque el registro civil de una localidad o un cura de un pueblo afirma haber dado entierro a tal persona y que desde la guerra se desconocía su paradero. Por lo que esto demuestra nuevamente que, a pesar de lo meticuloso que queramos ser hoy en día en la recuperación de la memoria de los fallecidos, nunca va a ser completa, lamentablemente. También son muy interesantes los libros de defunciones provenientes de los hospitales militares construidos durante la guerra, en el que se fechan más nombres de militares fallecidos. En este caso, nuestra labor sería compararlos con los que tengamos de los libros de los batallones para poder incluir nuevas personas en la base de datos. En nuestro caso, esa cifra hoy por hoy está en 1.678 muertos, ¿vale? Lógicamente existen muchos más hospitales, aquí solamente he puesto los que a día de hoy tengo recopilados. Decir que estos libros también provienen del Archivo Militar Eclesiástico de Madrid. Solo hay 2 hospitales carlistas, estos 2 que se muestran aquí, el Hospital de la Merced de Estella y el Hospital Militar de Irache, y luego todos los demás que están son del bando republicano versus luego liberal. Hay muchos más, pero esto es de momento lo que tenemos. Bien, y dicho todo esto, ahora la pregunta que podríamos hacernos es, ¿y para qué queremos un inventario de fallecidos? Es decir, yo, ¿por qué estoy metiendo tantas horas y realizando poco a poco este trabajo, ¿no? La verdad es que ahora, creo, si no, ya me dirán, aporta nuevas vías al estudio de la guerra. Y en la siguiente diapositiva podemos analizar qué tipo de información podemos encontrar y también qué resultados nos pueden aportar, ¿vale? Por un lado, tenemos información relevante de lo que son los propios cuerpos militares, es decir, la localización de las unidades militares en el teatro de operaciones. Es verdad que tenemos muchas narraciones de la época, pero generalmente, a grosso modo, nos muestran los movimientos en días en particulares, concretos, pero claro, al poder realizar el estudio de fallecidos, podemos tener información más concreta. Y luego también la magnitud de las propias acciones militares. Saber el número de fallecidos relacionados a una acción nos informa sobre el trasfondo de la misma y sus conclusiones. Es decir, acciones de guerra que han podido pasar en la historia a un segundo papel, realmente comprobar si efectivamente tuvo un trasfondo más importante, ¿no?, del que en su momento se le dio. Por otro lado, y que seguramente sea una de las partes más importantes, es el estudio de la prosopografía de los propios soldados. Los nombres, sus apellidos, la clase social, si es que nos aportan datos sobre su profesión, la edad, su estado civil, procedencia del soldado o información del nombre de sus procreadores, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del estudio centrados en la clase social, podemos constatar en general, por lo que estoy viendo, que es un origen humilde en la mayoría de ellos, sobre todo por las profesiones que citan, de los cuales la gran mayoría o bien son labradores o bien son jornaleros.
aunque también existen aquellos, ¿no?, con una dedicación propia, encontrando panaderos, barberos, tejedores, carpinteros, albañiles, pastores. En cuanto a la edad, en general el caso liberal son chavales procedentes de las quintas, es decir, del sistema de reclutamiento forzoso que por entonces tenía España en vigor, ¿no? Y esto queda constatado en la edad media de los fallecidos, que abundan aquellos que están en la horquilla de los 20 a los 25 años. No, sin embargo, los oficiales, que cuanto mayor sea el rango, mayor edad solían tener, lógico. Sin embargo, si lo comparamos con el caso carlista, las edades cambian. A pesar de ser muy justa la muestra de fallecidos que tenemos por el momento, recordar unos 176 muertos, abunda la heterogeneidad de las edades, ¿vale? Y esto también se demuestra un poco a las necesidades que tenía el ejército carlista de poder desarrollar su ejército un poco para medirse, ¿no?, al nacional, lo que llevó a un escueto territorio, el que controlaban, a forzar a casi todo hombre capaz de empuñar un fusil o a enrolarse en el ejército. Esto queda reflejado en la aparición de chavales que con tan solo 15 años fallecen en combate hasta edades de 50 años. Por no hablar de sus oficiales, que en muchos casos, todavía al inicio de la guerra, encontramos antiguos excombatientes de la Primera Guerra Carlista que ahora, a una edad avanzada todavía, presentan batalla. Es el caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, del coronel del 8º Batallón de Navarra. Es bastante curioso porque el 8º Batallón de Navarra entra por primera vez en combate, se estrena en Navárzuza, y su coronel, el José Valencia, a sus 65 años, pues va a fallecer, ¿no? Murió el 10 de julio de 1874 en el pueblo de Azcona, un pueblo que está al lado, tras haber sufrido una herida de bala en el vientre, que lo sufrió en la batalla de Navárzuza, ¿no? Y tras estar unos días convaleciente, bueno, pues finalmente falleció y fue enterrado ahí. ¿Cómo di con él? Pues en una nota muy pequeñita en la prensa del cuartel real, en uno de los periódicos que en un momento dado, bueno, fuimos investigando y finalmente pues dimos con él. En cuanto al estado civil y la información proveniente de los procreadores, podemos decir que la gran mayoría de ellos, sobre todo en el caso liberal, al ser quintos, fallecieron siendo solteros y por tanto sin descendencia que sepamos. Bueno, pero en el caso de los oficiales, muchos de ellos estaban casados y generalmente, en los libros de defunciones nos informan también sobre el nombre y los apellidos de sus mujeres, el origen de sus mujeres y los hijos que tuvieron de dicho enlace. Además, generalmente, depende del cura, depende de lo detallista que quiera ser, nos dice qué edades tenían estos hijos. Información sumamente interesante que, unida a los nombres de los procreadores del militar, nos pueden ayudar a desarrollar proyectos de genealogía en algunos de ellos. Al igual que constatar, gracias al origen de sus esposas, con muchos de ellos, sobre todo los oficiales más jóvenes, durante el tiempo de la guerra contrajeron matrimonio con mujeres oriundas del territorio en disputa en la guerra. También quiero añadir la importancia del registro de los nombres y datos afines a los procreadores de estos militares, ya que gracias a estos hemos podido constatar la muerte de hermanos y otros familiares durante la guerra. No han sido de momento muchos, pero sí que tenemos algunos ejemplos. En relación a la procedencia, ¿vale?, es muy importante analizar la procedencia del soldado, en este caso, ya que llama mucho la atención cómo, al ser un sistema por el cual insertan, ¿no?, mediante las quintas, sobre todo vienen chavales de la España rural. No son muchos quienes proceden de las ciudades, y en el caso de los que sí, una buena parte son oficiales que ya habían empezado antes de la guerra a realizar una carrera militar. Claro, durante los años de la guerra, el sistema de quintas fue totalmente imposible de establecer en territorio carlista. Por ese motivo, generalmente los pocos navarros o vascos que vemos en las filas liberales se tratan de hombres que voluntariamente se exiliaron del territorio carlista y se enrolaron en las filas liberales, por pensamiento, entre otras razones. El caso carlista también tiene sus peculiaridades, ¿vale? Claramente, casi todos los hombres proceden de la provincia de su batallón, es decir, los batallones navarros se componen de navarros, al igual que los batallones guipuzcoanos, etcétera, ¿no? Aunque es verdad que también encontramos miembros procedentes de provincias limítrofes dentro de los batallones, por poner algún ejemplo, aragoneses en los batallones navarros o bien castellanos procedentes de la provincia de Burgos en los batallones riojanos, por ejemplo. La mayoría de los que provienen de esa provincia los metían los batallones riojanos. De la misma forma, llama la atención la existencia de algunos voluntarios carlistas procedentes del extranjero. En concreto, resaltan los que provienen de Francia. Y es que, viendo el nombre y apellidos que contienen, en la gran mayoría vasco-navarros, lo más seguro es que se traten de individuos pertenecientes a familias carlistas que tras la Primera Guerra se exiliaron en Francia y ahora sus descendientes vuelven a sus raíces a combatir por la causa familiar.
También podemos corroborar la existencia de oficiales carlistas procedentes de otros rincones de España, como así se cita en las crónicas de la época. Lo curioso aquí sería poder llegar a estudiar la interrelación entre un vasto ejército de origen vasco-navarro, dirigido por, según qué casos, capitanes y tenientes extranjeros, en el sentido propio, ¿no?, de no oriundos de esta tierra. Y de la misma forma poder analizar el número de sujetos que tan solo hablasen euskera, ¿vale?, y la problemática relación de comunicación hacia estos oficiales. Luego, como último punto, sobre las muertes, también un tema muy interesante. Las causas, pues en la mayoría de los casos se trata de muertes por enfermedad, ya sean contraídas en el frente de guerra o infecciosas. Resaltan la tisis, viruela, tifus, infecciones gástricas, otras. Y luego también, un tema muy importante va a ser los lugares de enterramiento. En la mayoría de los casos son enterrados en los propios cementerios de los pueblos o ciudades de donde mueren. En algunos casos, si fallecen en los hospitales, a veces estos mismos enclaves tienen sus propios cementerios, como fue el caso, por ejemplo, del Hospital Militar de Irache, carlista, que los enterraban en las inmediaciones. Sin embargo, estamos observando que cuando por circunstancias especiales, como pueda ser una batalla con grandes bajas, estos suelen ser enterrados en fosas comunes. Lo cual es interesante para, en primer lugar, aceptar la existencia de estos lugares de memoria que las fuentes históricas rara vez nos citan. Y aquí quería citar algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el párroco del primer batallón del Regimiento de Asturias, Ángel Represas González, que nos informa del fallecimiento en combate de Agustín León Jiménez, comandante graduado, capitán del tercer escuadrón del Regimiento de Lusitania, que es el 8º de Lanceros, en la batalla de Montejurra del día 7 de noviembre de 1873, que por amistad hacia esta persona, en concreto, quiso anotarlo personalmente en su libro de difuntos de su batallón, a pesar de no ser miembro del mismo, y nos informa que fue enterrado en las inmediaciones del pueblo de Urbiola junto a otros 20 y tantos que fallecieron ese día, así lo cita. O el cura del primer batallón del regimiento de Luchana informa de la muerte en combate de Pedro Ricard Torruella, sargento primero de la 6ª compañía, y de Máximo Rubio Patiño, cabo segundo de la primera compañía en la batalla de San Pedro Abanto del 27 de marzo de 1874 en una fosa general abierta en el sentido que luego se siguiera enterrando más gente. Es interesante traer este ejemplo a colación de la única exhumación que existe a día de hoy de esta guerra civil realizada en urgencia en febrero de 2020 en Abanto, en Vizcaya, que sin ser la fosa que acabamos de mencionar, es de la misma batalla. En esta se sumaron los cuerpos de 10 soldados jóvenes pertenecientes al batallón Cazadores de las Navas número 14. Y claro, ¿qué podemos decir de fosas carlistas, no? De momento tenemos la mención de una de ellas relacionada con la batalla de Abárzuza del 27 de junio de 1874, en el que se enterraron en las inmediaciones del caserío de Muru a 4 chavales del 7º batallón de Navarra, 2 de 17 años, uno de 18 y otro de 22, todos navarros de origen. Para finalizar esta exposición, quisiera volver a los datos que he expuesto al comienzo sobre las bajas liberales de los cuerpos militares examinados y enseñar cómo tan solo hemos contabilizado un total de 77 fallecidos en combate, en lo que viene a ser la batalla de Abárzuza. La escasez en el número de muertos, en comparación con los recogidos en las partes de guerras antes citadas, y las narraciones militares ponen sobre aviso de la necesidad de reestudiar en el futuro estas guerras. La pregunta ahora que podríamos hacernos sería, ¿faltan nombres en esos libros de defunciones hasta alcanzar las cifras de cientos o miles de hombres muertos por combate como así reflejan las fuentes primarias? O bien, la necesidad de glorificar el recuerdo de esas gestas han hecho necesario multiplicar el número de muertos en combate y realmente nunca fueron tales. Bueno, muchas gracias. Buenos días, soy Gorka. Antes de comenzar, quería agradecer tanto a David como a Iñaki como a Pachi organizar estas jornadas, también a vosotros por venir desde Cataluña hasta aquí. Y bueno, es muy satisfactorio, ¿no? Volvernos a reunir tanto en este museo que tantas veces ha sido el núcleo de los proyectos arqueológicos de Iván, y también ver que al final coincidimos tanto en la temática de estudio como físicamente casi en los mismos lugares que son objeto de ello. Y nada, mi exposición va a ser un poco una rara avis en esta jornada, y el objeto de la misma va a ser tratar de ofrecer una panorámica
del trabajo que hemos hecho desde la arqueología desde hace ya pues casi una década y qué vínculos tiene eso con la memoria y de qué maneras pensamos que se puede explotar o qué conclusiones se puede llegar. A nivel un poco de historiografía, esta nueva línea, digamos, de arqueología de las guerras carlistas bebe sobre todo, o al menos yo lo considero así, de cuando en los 2000 pues, se inició una investigación bastante potente sobre la arqueología de la Guerra Civil Española, con gente como Alfredo González Ruibal, Surso Ayán, Carlos Marín, todo ese gran equipo, que a lo largo de los años, que ya van siendo 25, pues han intervenido en diferentes lugares y con una producción historiográfica pues realmente muy potente y que a día de hoy pues sigue produciendo centenares de artículos, libros y demás. El primer estudio propiamente arqueológico de algo relacionado con las guerras carlistas fue entre 2010 y 2012, que fueron unas prospecciones con detector de metales en el campo de batalla de Somorrostro, que las llevó a cabo Jesús Ángel Arratejorrín, que también hay que mencionarlo como uno de los pioneros en este caso, que también nos ayudó mucho a nosotros. Y el año está equivocado, es 2020, la primera exhumación de fosa de combatientes en Pucheta, relacionada a su vez con la batalla de Somorrostro. Y luego lo cierto es que en una especie de cascada, a lo largo de los años, pues se han ido defendiendo diferentes tesis doctorales. Está la de Clemente González García, que estudió la Primera Guerra Carlista en el centro. En ella estudió un campo de batalla, el de las Useras, de 1839, si no me falla la memoria. Está la tesis de Iván, que dentro de poco saldrá publicada, en el que también se investigaron dos fuertes, la Princesa de Asturias y San Juan de Arandigoyen, liberal y carlista respectivamente, y el campo de batalla de Abarzuza, que continúa siendo estudiado, como vemos. La tesis doctoral de Virginia Navalón, en este caso es desde la perspectiva de arquitectura, una visión más patrimonial de la Primera Guerra Carlista en el centro. Y recientemente pues mi propia tesis doctoral, que como se ha dicho antes, pues se centra en Vizcaya y en Álava, y en la que se estudiaron diferentes campos de batalla, contextos de asedio y fortificaciones. Y en la actualidad, pues lo cierto es que continúan estos proyectos, ¿no? Y pues esta mesa y la exposición que comisarió Iván, pues es un poco síntoma de ello. Aquí podemos ver algunas imágenes de estos primeros trabajos. Y haciendo un poco una especie de diagnóstico de qué es lo que en dónde se ha intervenido, pues yo al menos hice estos grupos, ¿no? Fortificaciones, que lo cierto es que son las que más se han intervenido y desde un tiempo más reciente, es decir, las primeras. También es cierto que, en mi opinión, hay un punto de vista demasiado individualista y muchas veces historicista. Campos de batalla, que es el segundo gran grupo. Ahí luego, de manera testimonial, pues los contextos de asedio, que tendríamos La Guardia, Portugalete, algo en Bilbao y Cuenca, y fosas, pues como decía, está entre 2 y 3. Y luego aquí, evidentemente, de lo que nos vamos dando cuenta es que realmente hay muchos yacimientos de cronologías previas o de otra tipología que cuando son intervenidos aparecen restos de las guerras carlistas. Y pueden ser tanto, sobre todo, conventos, que en algún momento fueron cuarteles, monasterios o iglesias, incluso castillos medievales. Y a nivel geográfico, todos estos trabajos, pues esto está relativizado, digamos, no es algo fijo con números, pero sí que es cierto que estos trabajos pues, se han concentrado en precisamente lo que fueron los teatros de operaciones, lo cual es lógico porque evidentemente es donde se generó todo este patrimonio, ¿no? Y tendríamos el norte, País Vasco-Navarra, la zona de la Comunitat Valenciana, Cataluña, y luego lo que sean las periferias de estos teatros. Y después de esta introducción, pues lo cierto es que desde que iniciamos esta línea, digamos que la memoria siempre tuvo un papel central. Al fin y al cabo, el hecho físico de excavar también es revelar algo, ¿no? Y aquí hay bastantes estudios que inciden en esto. Me remito a la bibliografía abundante que hay sobre tanto la materialidad de la memoria como la memoria sobre la materialidad. Y también hay autores pues, que han propuesto incluso que la materialidad desnuda, en la que no hay sesgos ni propaganda, pues también es una fuente más sobre la que hay que incidir. Y como decía al principio, nosotros pues, hemos centrado buena parte de nuestro trabajo en los campos de batalla, que precisamente lo que a día de hoy, o incluso en la inmediata posguerra, se convierten en lugares de memoria y de conmemoración, ¿no?
Ayer estuvimos en el Monumento al General Colcha en Abárzuza, que fue pues, en el propio campo de batalla, en el que incluso a día de hoy pues, se siguen realizando conmemoraciones y actos por parte del Ejército Español. Pero es que incluso desde época temprana el partido carlista, en este caso en Somorrostro, pues hay testimonios de la prensa en la que bueno, estas personas van allí y colocan una cruz bueno, temporal, digamos, ¿no? No es un monumento destinado a durar, sino una conmemoración puntual con esta cruz. O sea que lo que vamos viendo es que los propios campos de batalla que hoy investigamos arqueológicamente también se empezaron a configurarse como lugares de conmemoración. Y bueno, en lo que se refiere a esta memoria, que ya lo ha explicado David anteriormente, pues en el caso, particularmente en Bilbao, que es uno de los casos paradigmáticos, pues se observa la misma dinámica. Toda una celebración y ensalzamiento, además con una agencia conmemorativa y monumental bastante importante, hasta la Guerra Civil, que supone una ruptura, en este caso por la caída de la ciudad en manos sublevadas y la irrupción del Requeté, que se dedica a decapitar, dinamitar, borrar toda representación liberal. Esa reivindicación en los años de la dictadura, si bien el franquismo fagocitó lo que es el partido carlista, pero bueno, hay un ensalzamiento en el que se ponen los nombres a Avenida Zumalacárregui, Carlos VII, y hay una agencia pues, de reivindicación por parte carlista. Y luego tendríamos pues, lo que es de esa época a la actualidad, pues, una situación que yo creo que aquí coincidimos todos en que son unas guerras olvidadas, que ha conllevado también un patrimonio en ruina, que es cuando nosotros pues, ahí entramos en el 2010 con la arqueología. Cierta relectura, de hecho en el monumento a Bilbao pues actualmente se siguen haciendo conmemoraciones cada 2 de mayo, se ha dignificado, se han puesto unos paneles explicativos, se hace ofrendas florales, se observa esto que hablábamos ayer de la memoria latente o la memoria de fogón, y sobre todo lo que a mí últimamente más me interesa es cómo todo este relato de las guerras carlistas, al menos desde mi perspectiva, está siendo objeto de una apropiación polisémica, desde diferentes sensibilidades políticas actuales, ¿no? En este caso, volviendo al momento de Bilbao, pues nos encontramos con una imagen como esta, ¿no? De republicanos con la bandera de la Segunda República, pues participando del homenaje en el 2 de mayo en el monumento a los auxiliares allí en Bilbao. Entonces, bueno, en todo esto entra la arqueología, tampoco sabemos muy bien ni cómo entrar, y generalmente la situación pues, que veíamos al inicio de nuestros trabajos era algo parecido a esto, ¿no? Un hito en el paisaje, una ruina completamente cubierta por la vegetación y sin ningún tipo de política patrimonial, incluso la mayoría de las veces ni siquiera estando protegida jurídicamente. Y aquí, al hablar de campos de batalla, claro, confluyen aproximaciones históricas que han hecho otros arqueólogos, en los que en realidad en la arqueología del conflicto y campos de batalla se ve con bastante generalidad cómo todos y todas intentamos explotar ese vínculo con la memoria, que en otras arqueologías, por ejemplo, no es tan común. Entonces, en este sentido, pues, los campos de batalla son un lugar específico con unas características muy concretas, tanto por parte arqueológica como a nivel de la propia memoria del lugar. Entonces son espacios de olvidos y de memorias, rememoran heridas, evidencian cicatrices, movilizan y conmocionan. Son referentes identitarios, constituyen estigmas o son celebrados. Y lo interesante también es darnos cuenta de que esto no es algo actual. Una de las piezas que se guarda en el Museo San Telmo en Donosti es esta cajita con diferentes piezas recopiladas en el campo de batalla de Somorrostro, que el padre Apalategui, autor de unos relatos que son una fuente pues muy usada y muy válida, pues recopiló él en el propio campo de batalla y los conservó en este expositor, ¿no? O sea que ya vamos viendo cómo los campos de batalla sobre los que actuamos pues han sido lugares de memoria de una manera puntual. Y por traer algunos ejemplos de los trabajos que hemos realizado, en primer lugar en La Guardia, que La Guardia es la capital de la Rioja Alavesa, se sitúa ahí donde veis en el mapa. Durante la Segunda Guerra Carlista, nuestra Segunda Guerra Carlista, cambió de manos en 5 ocasiones en poco más de un año. Ella era una villa amurallada con su castillo.
Y lo cierto es que al revisar las intervenciones que se han ido realizando, pudimos darnos cuenta de que la guerra había tenido un impacto bastante severo en su urbanismo, en su paisaje urbano. Aquí en esta comparativa de planos pues lo podéis ver perfectamente, ¿no? Como la mitad sur cambia bastante, al menos en lo que es el perímetro. Pero lo interesante fue que también quedaban restos sobre la superficie. Y con esto nos referimos a las marcas de impacto, tanto de artillería como de fusilería, que se documentan en diferentes edificios, ¿no? Aquí tenéis un poco, cada triángulo, digamos, es un ejemplo de estas marcas de impacto. Y claro, cuando investigamos esto, posteriormente hicimos una actividad de difusión con el Instituto Alavés de Arqueología. Claro, esto es parte de un paisaje cotidiano por el que la gente del lugar pasa cada día y no se percibe como tal. Son unos hechos de los que la memoria pues ha quedado completamente amnesiada, ¿no? Y al final, pues bueno, llegas allí, explicas estas cosas y la gente dice, joder, fíjate, paso todos los días por aquí y no tenía ni idea. Y en este caso lo interesante también fue que los propios vecinos del pueblo, como se quedaron sin plazas para la visita, solicitaron otra más en la que era específica para la gente del lugar, ¿no? Y aparte de estos restos, que son visibles, también hay un museo, el Museo de Amigos de la Guardia, que antes lo hablaba por allí, y entre una de las piezas pues tiene el sable de Fulgencio Carasa, teóricamente, que es el que veis en pantalla, y también diferentes piezas que se han ido recopilando durante los años. Y en este caso también, claro, siempre estamos con la dualidad entre las guerras carlistas y la guerra civil, y mientras que lo de la guerra civil está bastante bien organizado, pues bueno, aquí podemos ver lo de la guerra carlista acaba siendo un cajón desastre en el que se van juntando las cosas de diferente cronología y quedan allí sin un discurso muy claro. Y aprovechando que venían los compañeros catalanes, pues otro de los casos que quería comentar es el de la batalla del Toix, que se sitúa en el norte de Cataluña, en la comarca de la Garrotxa, cerquita de Olot. Y bueno, en este caso, pues es, yo diría, no sé si David coincidirá, que es de las batallas más importantes dentro de la última guerra allí en Cataluña. Supone, en primer lugar, pues la caída de Olot en manos carlistas y una derrota sin paliativos para el ejército liberal. El ejército carlista, comandado por Savalls, pues básicamente hace una gran emboscada en la que uno de los puntos culminantes es la muerte del capitán Temprado, que incluso pues, se generó un cuadro sobre ello, a los pies de sus cañones, defendiéndolos ante una carga carlista. Bueno, como decía, pues una victoria sin paliativos, 2.000 bajas de 2.800, 2.900 casi, que muchos de ellos son prisioneros que después serán fusilados tanto en Jaez como en Besalú, como pone ahí. Y la ciudad de Olot se rinde y pasa a ser, pues digamos, la capital carlista en la Cataluña durante la guerra hasta su caída. Y lo curioso aquí fue que se trata de un campo de batalla que no está significado y creo que nunca lo estuvo. Probablemente por los fusilamientos que al fin y al cabo acaban de ser algo como más fuerte y que se celebra más. Esto está mal. Un momento, por favor. Vale, ahora sí. Bueno, y aquí iniciamos un proyecto arqueológico en el verano de 2022. La verdad es que en el marco de una estancia doctoral durante la tesis en Cataluña siempre fue el lugar que quería particularmente excavar. Y la verdad que fue un proyecto muy exitoso a nivel de recuperación de materiales, también de colaboración con el ayuntamiento local y con diferentes instituciones. Había precedentes, lamentablemente, de expolio, que es algo que pues, con mucha seguridad nos pasa en la arqueología, particularmente en los campos de batalla, pero también de investigación. Había un trabajo de final de máster y creo que una tesis doctoral de Ismael Almazán que trabajaba este campo de batalla desde la didáctica del patrimonio. Y también había un proyecto de crear una ruta y poner un monolito que finalmente no se concretó. Como resultados, pues fueron 4 sectores intervenidos, más de 500 piezas recuperadas. Aquí lo podéis ver un poco.
y la reconstrucción de parte de la batalla. Incluso lo más interesante en este sentido fue que recuperamos varias piezas, como esta, que son estopines de fricción, son unas piezas que se usan para accionar el cañón, que nos dio la pista de dónde estaba colocada la artillería y probablemente del lugar de fallecimiento del capitán Temprado, que es como uno de los puntos álgidos de la batalla. Y también en arqueología, pues bueno, es bastante difícil llegar a un nivel de concreción tan específico, y bueno, fue algo como bastante fuera de lugar, bastante excepcional. Y bueno, y aprovechando todo esto, pues a lo largo de ese año pues se realizaron diferentes actividades de difusión, en las que aquí lo más positivo fue ver cómo la gente local se fue imbricando con este proyecto y claro, pasó de ser algo totalmente desconocido, que no se había puesto en valor, ni siquiera se conocía, como he dicho antes, a ser un evento identitario en el que incluso los payeses de la zona, pues al recuperar piezas de la batalla, pues nos las llevaron y quedaron integradas en los materiales del proyecto. Y por terminar, con los ejemplos, pues quizá el de Somorrostro es uno de los campos de batalla clave junto al de Abárzuza de esta última guerra. Es más que un campo de batalla, es una campaña bastante larga, casi 3 meses, con diferentes batallas sucesivas, todo esto en el contexto del asedio de Bilbao, y en la que se van sumando diferentes contingentes de tropa hasta llegar, según estimaciones, pues a las últimas cifras que podéis ver en pantalla. Se sitúa, bueno, ahí donde marca la flecha, en el occidente de Vizcaya, colindando con Cantabria prácticamente, y en la actualidad quedan restos, como por ejemplo pues esta trinchera carlista que podéis ver en pantalla, pero lo cierto es que a pesar de la importancia histórica, tanto como lo que supone la batalla, como también por la masa operativa que se concentra, que son miles de soldados, este lugar cuenta con unas afecciones patrimoniales pues bastante graves. En primer lugar, una gran planta petrolífera, Petronor, justo donde teóricamente se situaría el campamento liberal. O sea, digamos que la línea carlista haría una especie de curva aquí y los liberales atacarían por aquí. De hecho, aquí estaban las batallas de artillería. Bueno, aparte de esta gran planta, hay un viaducto enorme que se construyó en Muskiz, un parque tecnológico que se ha construido recientemente y el proyecto de crear un vial precisamente por donde pasó la ofensiva del 26-27 de marzo del 74. Y a la vez también, como decía en la introducción, es un precedente arqueológico. Es la primera vez en la que se estudió un evento de la guerra carlista desde la arqueología. Cuenta con protección jurídica, es una zona de presunción arqueológica, lo que ello implica que cada vez que se realice una obra o un movimiento de tierras se tiene que contar con un proyecto arqueológico que previamente considere pues, el impacto que debe tener eso. Y se está cumpliendo, es decir, para ese viaducto nos llamaron a nosotros, hicimos las prospecciones, salió el material que salió y se integró. Y aparte de que esto se me ha olvidado de las afecciones comentadas, también es uno de los campos de batalla más expoliados, si no el que más, de la guerra carlista. También se han llevado a cabo diferentes iniciativas, de hecho existen asociaciones que se han preocupado por esto, el Centro Trueba, que es un centro de estudios local, el Museo de la Minería, que está al lado, la Biblioteca de Muskiz, que que en su página web pues bueno, hay un recorrido por los diferentes escenarios del campo de batalla que está muy bien. Ellos comparan los grabados de la época con fotografías actuales y realmente es algo muy didáctico y muy fácil de ver para acercarse un poco al demás. Dentro de estas iniciativas, pues desde hace unos años se hace una recreación, no sé si anual o bianual. Lo cierto es que ponen mucha voluntad, pero bueno, a nivel de medios pues es un poco escaso y contradictorio. El tipo este que está ahí tirado, pues si os fijáis en la espada que lleva, es una tizona del Cid. Como veis, pues no tiene demasiado rigor histórico, pero bueno, insisto en que desde mi parte es positivo que se haga. También se iba a crear teóricamente una asociación específica sobre este campo de batalla, pero finalmente no se ha concretado. Y bueno, con diferentes entidades, tanto con la biblioteca como con el Museo de las Encartaciones,
pues hemos participado, se han realizado charlas y visitas que siempre son exitosas. Pero bueno, yo en mi caso particular creo que Somorrostro, pues con todas estas afecciones que he comentado, es muy difícil llegar a establecer algo, digamos, a perdurar. También hemos documentado algo que parece que está en la memoria latente, en la memoria oral. Ahí cerca hay pues, este código QR. Y una de las historias más curiosas que nos pasó es que visitando el lugar, unos lugareños nos comentaron que el terreno este que está labrado, no, el de atrás, que eso lo había comprado el Partido Carlista para colocar una cruz. Y si recordáis la primera imagen, pues tiene pinta de que es ese mismo lugar. ¿Y cuál es lo interesante aquí? Que claramente, o sea, los lugareños nos decían, no, aquí venían autobuses desde Pamplona, desde Estella, para hacer homenajes y demás. Y si os fijáis, bueno, todavía digamos que esa parcela está sin labrar, ¿no? Que yo creo que es algo como muy ejemplificativo, muy visual de lo que supone la memoria de las guerras carlistas en la actualidad, ¿no? Que al final se acaba configurando como un no lugar. Bueno, como conclusiones, con todo esto lo que quería subrayar es un poco pues, la importancia que tiene la materialidad como disparador y condensador de la memoria, y esto es algo común a muchos proyectos. Hay gente que habla de la antropología de los objetos, y en este sentido yo quería recalcar también, o sea, por un lado, este concepto de materialidad como disparador condensador de memoria, y por el otro, los campos de batalla como lugares de memoria y también de desmemoria, ¿no? Y es algo que por ejemplo está presente en el campo de batalla del Tois, que comentaba, pues no está memorializado y nunca lo estuvo, por lo menos hasta lo que sabemos hasta ahora. Pero es que incluso es una memoria que llega hasta la guerra civil, que sí que es cierto que es un momento de ruptura, pero hay partes del ejército sublevado que literalmente, y esto es una cita, dicen: cerca de Balmaseda, dominándolo y a unos 600 metros en línea recta, en el sitio llamado Arbaliza de la Sierra de la Celadilla, han construido trincheras, las mismas de los carlistas arregladas. O sea que incluso hasta esa época hay una memoria de los campos de batalla que existieron. Y veis que esta cita es muy específica, te va desgranando los diferentes topónimos hasta llegar ahí. Y luego, bueno, remarcar la arqueología como vehículo para la recuperación, negociación, elaboración de la memoria de las guerras carlistas, que en este sentido a mí lo que más me interesa o me llama la atención no es la memoria, digamos, pasada sobre las guerras carlistas, sino a ver después de estos años de trabajos de arqueología qué memoria se genera a partir de ello, y si esto realmente pues, es un revulsivo o no, o simplemente quedará en algo anecdótico. Y por eso, desde mi punto de vista, pues como dice Olivier, el objeto de la arqueología son las huellas del tiempo inscritas en la materialidad social. Por eso la arqueología debe tratar fundamentalmente la memoria de los objetos, no de las cosas del pasado, ni siquiera de gentes del pasado, sino de la memoria del pasado encerrada en los objetos. Esto por parte de la arqueología, pero por parte de la arqueología del conflicto, pues lo cierto es que estoy charlando con Alfredo González Ruibal el otro día, pues efectivamente no hay nada más material que una guerra, y esto lo podemos ver por la televisión, lamentablemente, que al final es un hecho de ruptura con la materialidad que nos rodea. Y precisamente, pues aprovechando el nombre de estas jornadas de restos y gestos, pues me parecía oportuno traer esta cita, que al fin y al cabo los restos es sobre lo que nosotros intervenimos. Y nada, para finalizar, pues algo de bibliografía. Daros las gracias tanto a los organizadores como a los asistentes. Ahí está mi correo, y también decir que bueno, en Twitter me podéis encontrar en Carlist Wars, y tenemos un proyecto de podcast que se llama Warcheology, que el último episodio ha sido sobre la Segunda Guerra Carlista, así que si os habéis quedado con ganas, pues os invito a escucharlo. Y por lo menos, muchas gracias, esto ha sido todo. Bien, buenos días. Bueno, ante todo también agradecimientos, como creo que es de ley y de justicia, por supuesto al Museo del Carlismo por la acogida, porque siempre está dispuesto a aceptar iniciativas, por muy locas que puedan parecer, siempre está dispuesto a cedernos espacio, colaboración y ayuda, y eso siempre se agradece especialmente. Por supuesto también a David Cao por haber aceptado esta posibilidad, por haber planteado la posibilidad de colaborar.
entre otras cosas porque creo que enriquece mucho y al final la colaboración siempre es un elemento lo suficientemente positivo como para potenciarla siempre que se pueda. Por tanto, muchísimas gracias, además por el esfuerzo de venirse hasta Estella y pasar una mañana entre todos. Esperemos que haya merecido la pena. Bien, y por mi parte voy a ser un poco más etéreo. No voy a centrarme en aspectos especialmente concretos, sino que básicamente lo que voy a hacer es hablar sobre la memoria carlista. Sobre todo desde un punto de vista, desde la interacción entre los elementos, digamos, más genéricos, los relacionados con la pervivencia de una memoria, por ejemplo, en el espacio público, como se nos ha expuesto de manera tan interesante, tan convincente en la mañana de hoy, y vincularlo también con la memoria privada, con aquella que se conserva en las familias, que se transmite, por ejemplo, antes comentaba Iñaki, esa boina que se entrega al museo y que no es simplemente una boina, sino que además es una historia, es la historia de una familia, de un recuerdo, es una permanencia en el tiempo. Por tanto, que haya 300 boinas más que en el Osegui, como dice él, no es simplemente una acumulación de trastos, es simplemente es sobre todo la reunión de mucha memoria privada, de mucha memoria personal. Y me parece que eso incide un poco en lo que decía también Gorka, ¿no? No estamos hablando simplemente de objetos, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de memoria. Entonces, mi idea es tratar de combinar esas dos perspectivas. Es decir, estamos hablando de memoria pública, evidentemente es la que nos sale al paso, la que incluso la tenemos al lado y no vemos, como los impactos de artillería o de fusilería, pero están ahí y forman parte de nuestro pasado. Un pasado del que no podemos escaparnos por mucho que nos apetezca, por mucho que nos incomode. Es evidente que es una memoria compleja, complicada, que sigue provocando muchas polémicas y yo creo que este museo es una buena encarnación precisamente de ese componente polémico. Por tanto, lo que voy a hablar es en parte de esto, de esa paradoja entre la memoria individual y la memoria colectiva, la memoria del carlismo desde fuera, la memoria desde dentro del carlismo y poco más. Como soy un optimista y he hecho muchísimas diapositivas, voy a ir rápido para tratar de evitar que esto se prolongue demasiado. La memoria es un atributo personal, es decir, recordamos individualmente, somos seres de memoria, nos construimos como narraciones. Y os ponía ahí a Oliver Sacks, que lo ha dicho maravillosamente bien, porque escribe maravillosamente bien, y si os habéis fijado, en la parte final resalto dos palabras: nuestra identidad. Somos una narración, no nos entendemos sin vernos como una construcción de un relato, que nos da sentido y que nos hace individuos. Y esa construcción de identidad es algo absoluta y totalmente personal, es decir, es algo que solo nos atañe a nosotros y que solo de alguna manera construimos nosotros. Pero claro, uno puede caer en la tentación, y lo decía en esta cita el propio Oliver Sacks, por supuesto el cerebro es una máquina y un ordenador, pero no solo, ni mucho menos, porque si solo fuese un ordenador nos pasaría, como a Funes el Memorioso de Borges, que era un tipo que recordaba absolutamente todo, pero ¿cuál era el problema? Que no razonaba, simplemente acumulaba. Y nosotros razonamos, es decir, hacemos una jerarquía con aquello que vamos incorporando. ¿Cómo hacemos esa jerarquía? Pues con el otro ámbito de esta paradoja, y es que si la memoria evidentemente es un atributo personal, y bueno, os ponía ahí alguna cita más de este libro que os recomiendo, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de alguna manera esa narración personal la construimos nosotros mismos, pero la construimos en interacción con los demás, y por eso hablamos de memoria colectiva. Es decir, somos fruto de nuestras experiencias y construimos nuestro relato con nuestras experiencias, pero también en relación con los demás. Somos seres sociales. Si viviésemos aislados en medio de una selva, quizá la memoria fuese reducida, pero es que vivimos en sociedad. Y todo aquello que experimentamos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, forma parte de nuestra trayectoria, forma parte de nuestra construcción de memoria. Y si os habéis fijado, estoy hablando constantemente de construcción de memoria. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que guardamos en la memoria el recuerdo fiel de lo que ocurrió, sino que estamos constantemente modificándolo, constantemente, a partir de nuestras propias experiencias, lo que vivimos desde el exterior, etc. Claro, el gran responsable de esto es este señor que aparece aquí, Maurice Halbach, un sociólogo francés,
judío, por eso la fecha de su muerte creo que no será ninguna casualidad. Como os podéis imaginar, murió en un campo de concentración y es el máximo responsable de que a día de hoy hablemos de memoria colectiva, porque él es el que lo formula en este libro del que ahora se cumple el centenario. Es decir, estamos hablando de memoria colectiva hace 100 años, nada más. Lo cual también indica, el grado muchas veces de crispación en torno a determinados temas, es decir, pues es muy reciente, es decir, que estamos hablando de estas cosas hace muy poco tiempo. A alguien le puede parecer 100 años es mucho, a nivel histórico 100 años es un suspiro, ¿no? Y ese suspiro es el que de alguna manera recoge Maurice Halbach. Maurice Halbach lo que hace es plantear incluso la superioridad de la memoria colectiva por encima de las memorias individuales. ¿Por qué? Porque considera que esa memoria se construye en la interrelación con los demás, en la interrelación con los grupos a los que pertenezco, dice en esa cita, y eso facilita que adopte, al menos temporalmente, sus formas de pensar. Por tanto, la construcción de la memoria es individual, sí, pero fundamentalmente colectiva desde el punto de vista de Maurice Halbach. Se le ha criticado mucho, pero sigue siendo un autor muy de referencia a todo esto. Por tanto, y concluye la cita, en la medida en que nuestro pensamiento individual se sitúe en estos marcos y participe en esta memoria, sería capaz de recordar. Por tanto, la memoria la construimos en nuestra relación con los demás. Eso lo vio también muy claro un belga, Jan van Sina, que era historiador de África. Claro, ¿cuál era el problema de África? Que no hay documentación. Entonces, ¿en qué se basó? En el testimonio oral, en el testimonio de lo que le contaban. Me imagino, sobre todo porque veo gente ya de una cierta edad aquí presente, que recordarán la serie Raíces. Aquella serie que fue en su tiempo famosísima, con audiencias en España de 8 o 10 millones de espectadores cada capítulo, solo había una cadena, por tanto, o veías eso, no había otra opción, ¿no? Pero aquella serie, de alguna manera, se basaba en la búsqueda que el autor, Alex Haley, realizó de sus ancestros. Él era afroamericano, entonces se dedicó a rastrear el origen del que procedía él. Llegó a África y le contaron la historia de su antepasado, cómo se lo llevaron de África y cómo de alguna manera acabó siendo un esclavo. Bueno, lo que tiene esta opción, lo que tiene esta situación es que hace falta contar con esta memoria, con este testimonio oral, pero claro, como decía Jan van Sina, también un relato oral es una fuente narrada, es una narración. Una narración que de hecho se va construyendo paulatinamente, que se va engrosando con el paso del tiempo, que va transformándose constantemente con el tiempo. Y esa construcción, ese relato, esa narración, lo que hace es construir grupo, construir sociedad. De hecho, en estas culturas africanas eran unos especialistas, los griots, una especie de juglares, los que se dedicaban a mantener la memoria común y a contarla y a transmitirla. Alguien preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el carlismo? Pues tiene que ver sobre todo porque estamos hablando de memoria. Y el carlismo es un movimiento que en unos pocos años va a alcanzar los 2 siglos y que sigue manteniéndose. Y que de alguna manera sigue manteniendo esa memoria. Esas boinas que están aquí arriba, esos elementos materiales que este museo ayuda a preservar frente a, a la desaparición y hacia el maltrato patrimonial que está sufriendo en muchos casos, en buena medida lo que hacen es reflejar esa memoria a través de objetos, a través de testimonios, a través de narraciones. Por tanto, el testimonio, esa memoria, ponía ahí que es un espejismo de la realidad, porque no es la realidad, sino que es la interpretación que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, la suma de relatos y de narraciones que se va reuniendo a lo largo del tiempo. De ahí, en parte, por qué Jan van Sina habla de la tradición oral, porque no estamos hablando de el reflejo exacto de lo ocurrido en el pasado. Estamos hablando de ese proceso de construcción. Y he traído esto sobre todo también por el título del libro, la tradición oral. Uno de los elementos característicos en el mundo tradicionalista precisamente es la tradición. Y esa tradición es una construcción, es una elaboración. En un movimiento que tiene 200 años, como nos podemos imaginar, no es lo mismo lo que dicen los carlistas en la actualidad que lo que decían en 1833. De ahí en parte porque cuando hablo de memoria hablo también de historia y hablo también de la necesidad de interpretar todos esos elementos y de dar cuenta de todos esos elementos. Antes David mencionaba a los Assmann. Bueno, pues para ponerles cara, ¿no? Existen, de verdad, no nos los inventamos, no es una invención académica para regodearnos en nuestras propias torres de marfil, sino que realmente existieron. Jan ha muerto hace unos meses.
Y comparaba un poco estas tres perspectivas que he mostrado en las diapositivas previas, la de Maurice Halbach, su insistencia en la memoria colectiva, Bansina con ese pasado narrado, los Assmann con la memoria comunicativa a lo que hacía mención David. Pero lo que aquí más nos puede interesar es también esa memoria cultural, como él decía. Es decir, cómo se va construyendo ese relato a lo largo del tiempo mediante la transmisión de una serie de elementos que superan la mera transcripción, la mera difusión de la cotidianeidad de cada uno de los individuos. Bueno, esto ha dado lugar a dos perspectivas, evidentemente. Es decir, si nos centramos exclusivamente en el mundo carlista, nos perdemos el 50% del resto. Y, por tanto, a veces es interesante echar un vistazo a otras cosas que hay alrededor y, sobre todo, a los enemigos. Bueno, ¿cómo se construye la memoria carlista? Bueno, ahí tenéis una imagen de la Ilustración española y americana, el asalto a Cuenca. Evidentemente, los carlistas salen muy mal parados, porque la imagen es esencialmente negativa, ¿no? Bueno, están robando, están golpeando de mala manera, están atacando mujeres, en fin, la perspectiva es esencialmente negativa. Se está construyendo una memoria del carlismo negativa. ¿Es falsa? Bueno, en buena medida sí, históricamente sí puede ser falsa, pero evidentemente esto construye memoria. Ahora mismo no vayas a Cuenca diciendo que la presencia carlista fue positiva, porque seguramente te saquen de la ciudad no a boinazos, pero sí a gorrazos. Algo parecido ocurre en otros muchos lugares. Se han mencionado muchos aquí, Puigcerdá, yo creo que muy bien estudiado por David y su equipo, pero Cuenca, como decía, Castellón. Las fiestas de Castellón, las principales, están vinculadas con el rechazo del asalto carlista. En La Rioja, por supuesto, en Zaragoza la Cincomarzada, una de las fiestas principales, otra vez, es el rechazo del asalto carlista. En Bilbao, Gorka lo ha dicho estupendamente en su libro sobre el asalto, 1873, se construye también memoria. Podríamos decir contramemoria, si lo miramos desde el carlismo, o memoria desde el punto de vista liberal. Pero, por ejemplo, también está el caso del cura Santa Cruz. Un cura Santa Cruz al que, se le olvidó una vez que sale ya de la península, que se marcha primero a Francia, después a Inglaterra y finalmente a Colombia. Pero claro, muere en 1926 y se despierta lo que podríamos llamar la Santa Cruz manía, porque todo el mundo quiere reivindicar la memoria de ese personaje, para bien o para mal, para atacarlo y para demostrar que el carlismo son unos salvajes, o todo lo contrario. Se ha acusado injustamente a un Santa Cruz que evidentemente no era en absoluto de esta manera. Se empiezan a recopilar testimonios. Mencionaba Gorka al padre Apalategui, Francisco Apalategui, también a Manuel Lecuona, el lingüista, dos sacerdotes que a partir de principios del siglo XX se dedicaron a la recopilación sistemática de testimonios sobre esa última guerra carlista en el País Vasco y Navarra, que los reunieron, los sistematizaron, que reunieron objetos. El padre Apalategui montó un pequeño museo en Loyola, tratando de alguna manera de recopilar todos esos materiales. Es decir, que este museo no es original. Ya había intentos previos de recopilar materiales, de recoger la memoria de lo que había ocurrido unas décadas antes, tanto desde el punto de vista de la transmisión oral como desde el punto de vista de lo material. El año 26 muere y empiezan a aparecer biografías. Gaetán Bernoville, una primera biografía en 1928, a principios del año 1928, una biografía que fue enormemente polémica y que de alguna manera ya despertó el interés por el personaje. Le contesta Julio de Urquijo, criticando al cura Santa Cruz, y contesta Juan de Olazábal, en ese momento líder del Partido Integrista, que escribe lo que yo calificaría como una hagiografía de Santa Cruz. Santa Cruz era un santo varón que no hizo nada mal, nada, en absoluto. No fusiló, no mató, no pegó, no hizo nada reprobable, ni muchísimo menos. Claro, todo esto en un contexto en el que la polémica salta inmediatamente a la prensa y todo esto provoca artículos de opinión, todo tipo de cosas que de alguna manera, otra vez, están construyendo memoria. ¿Por qué? Porque se deslindan bandos, los santacrucistas, los antisantacrucistas. Pero es que incluso dentro del carlismo estaban los santacrucistas y estaban los lizarraguistas, los que decían, no, Lizarraga lo hizo bien, o no lo hizo bien en absoluto. Es decir, no hay una memoria estable, ni fija, ni definida, sino lo que estamos es ante un conflicto de memorias, un conflicto permanente de memorias, que existía
en el tiempo en que se desarrollaron las guerras, existía en las décadas posteriores y existe a día de hoy. Al final, la imagen de Santa Cruz como víctima o verdugo. Y uno puede pensar, pero bueno, en fin, las cosas no suelen ser así, no es blanco o negro, pero así se interpretaban y así se construye la memoria, porque la memoria lo que quiere es una narración, es decir, sentido, y ese sentido habitualmente se orienta en una dirección o en otra. Por supuesto, la literatura está llena de carlistas. Por supuesto, el muy conocido Paz en la Guerra de Unamuno, claro, él vivió la última guerra carlista en Bilbao. Es decir, lo que Gorka ha estudiado, pues allí estaba Unamuno, niño todavía, sufriendo, entre comillas, pero es que le pasó lo mismo a Pío Baroja en San Sebastián. Y de hecho en sus memorias cuenta cómo él recuerda perfectamente cuando traían cadáveres del frente y los metían en la ciudad para enterrarlos, para... Claro, esa vivencia se va a trasladar a su literatura. Claro, estamos hablando de autores no especialmente carlistas, y eso que Unamuno, a pesar de no ser carlista en absoluto, bueno, adopta una visión relativamente amable del carlismo en Paz en la Guerra. Pero claro, Benito Pérez Galdós en 1898 estaba dando vueltas por aquí, por Estella. ¿Por qué? Porque buscaba información, buscaba documentación para construir la siguiente serie de los episodios nacionales que empezó por Zumalacárregui. Y esa búsqueda de información le trajo a Estella, entre otros sitios, y le trajo con el beneplácito de las autoridades carlistas, con cartas de presentación, por ejemplo, de Cerralbo, para que viniese a Estella y se entrevistase con los dirigentes carlistas que le facilitasen el acceso a material, a documentación, etc. Galdós, que de carlista no tenía absolutamente nada, que la visión que ofrece del carlismo en sus obras no es positiva en absoluto. Valle Inclán, evidentemente estaba mucho más próximo al carlismo y por lo menos estuvo en Estella en 1909, en 1911, en 1912, cuando tiene sus líos con su editor que no le puede ver, dice que quiere dar una conferencia en Pamplona para lavar su imagen, en fin, un territorio, digamos, favorable. Pío Baroja, un Pío Baroja que vive en primera mano esa primera guerra siendo niño, que luego en su adolescencia vive en Pamplona y conoce a gente del carlismo, conoce a los hijos de los carlistas que habían luchado en la última guerra y que, como era muy curioso, recorrió toda la zona. Cuando va a escribir Zalacaín el aventurero, pues también viene a Estella, la conoce, la patea y va buscando. De hecho, una de sus expediciones en la época de la República es la expedición del general Gómez y se dedica a recorrer media España buscando al general Gómez y preguntando a la gente, ¿se acuerda usted del general Gómez? Nadie se acordaba. Quizá lo más llamativo de esos textos de Baroja es que no encuentra ni un solo testimonio de aquello. Es decir, la primera guerra carlista había desaparecido absolutamente, no quedaba memoria. Y en cambio, curiosamente, la segunda va a quedar muchísima más memoria. Material, evidentemente, pero también a ese nivel de la narración oral, de los relatos que se han construido a partir de ese momento. Claro, grandes autores, evidentemente, forman parte del canon literario en español, pero Pedro Antonio de Alarcón, el Capitán Veneno, toca directamente el carlismo. El Pequeñeces de Luis Coloma, el carlismo está muy presente. Ciro Bayo, sus memorias, con Dorregaray, unas memorias bastante divertidas porque él iba a irse con los liberales, como no le aceptan, pues se va con los carlistas y ya está. Y cuenta todo esto. Alejandro Pérez Luguín, La Casa de Troya, La Casa de la Troya, una novela universitaria en la que uno de los protagonistas es carlista y cuenta en su casa cómo tenía el cuadro de Carlos VII, cómo tenía documentación, cómo tenía incluso alguna fotografía de todo esto. Gabriel Miró, Nuestro Padre San Gabriel, etcétera, etcétera. Podríamos prolongar esta relación con todas las obras literarias no carlistas que hablan del carlismo, es decir, que construyen memoria del carlismo y que de alguna manera van dejando una huella. Claro, la suma de todas estas obras literarias nos da un panorama memorial que no es positivo para el carlismo. ¿Cómo se construye la memoria del carlismo? Pues desde el punto de vista contrario con lo que aquí veis, como pongo ahí al final, en general una memoria negativa, reactiva frente a lo que suponía el carlismo, un poco lo que han comentado antes también en las intervenciones previas. Claro, ¿y qué pasa desde el carlismo? Bueno, evidentemente el carlismo busca reivindicar su propio pasado. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que quiere es reforzar su propia identidad. Identidad como grupo, identidad ideológica, identidad política, identidad frente a los que le atacan, frente a los que se trata de defender. Una memoria cultural, trata de construir una memoria cultural. Trata de construir una memoria que de alguna manera sirva como refrendo de una continuidad en el tiempo. Claro, ¿cuál es el problema? Que habitualmente el carlismo va a tener muy poca capacidad
para afirmarse institucionalmente. Es decir, no va a gobernar en la mayor parte de los casos, no va a tener, casi algunos alcaldes tiene, pero en fin, no va a tener poder institucional. Es decir, no va a poder desarrollar, por ejemplo, un programa monumental propio. Construir estatuas, dedicar monumentos ecuestres a los grandes generales del carlismo, a los monarcas, eso prácticamente no existe porque no ha tenido capacidad para poder ponerlo en marcha. Pero claro, lo intenta de otras maneras. Lo intenta, por ejemplo, a través de la construcción de relatos, de sus propios relatos, memorias y autobiografías. Claro, inicialmente, y estamos hablando de los años 30, los años 40 del siglo XIX, memorias que básicamente tienen un objetivo de reivindicación, de autorreivindicación. Es decir, frente a los ataques de los liberales, pues vamos a defendernos. Frente a lo que dice Pirala, pues vamos a construir nuestro relato. Claro, ¿cuál es el problema? Que no están construyendo historia. No están construyendo un relato histórico, están reflejando una identidad basada en la tradición. Y, por tanto, no en la historia. ¿Por qué digo esto? Porque, de alguna manera, el interés hacia la historia va a ser bastante escaso en las primeras décadas de la historia del carlismo. Un interés que prácticamente no existe. De hecho, no hay una historia del carlismo en esa época. No existe. Existen muchas memorias, muchos testimonios en los que cada uno se salva a sí mismo o muestra su propio testimonio. Hay un cambio a partir de los años 60 del 19, cuando empiezan a aparecer los neocatólicos y antiguos liberales. Gente como Nocedal, como Navarro Villoslada, Gabino Tejado, Ortí Lara, París y Guijarro, Vildósola. Es decir, estamos hablando de gente con un peso significativo, con una presencia importante en el mundo carlista, que se dan cuenta, porque proceden del mundo liberal, de que el relato histórico es sumamente importante para construir la identidad, para construir esa memoria cultural que tanto necesitan para afirmarse como grupo. Y empiezan a construir historia. Básicamente todos los que están en esa relación, todos escriben algo en relación con la historia, todos. O bien historias propiamente dichas, o relatos históricos, o algo que venga en esa línea. Esto, insisto, años 60, prácticamente en vísperas de la última guerra carlista del 19. Pero claro, va a ser la derrota del 76 la que impulse la construcción de narrativas de una manera mucho más intensa. Y el detalle significativo es que el principal impulsor de esa transformación es un historiador, que es el Marqués de Cerralbo. Alguien dirá, no, es que era arqueólogo. Bueno, y queremos algo más material y más sólido para poder volver a empezar. Entonces, el impulso que se da a esa recuperación de la memoria propia es bastante significativo y culmina en lo que, en fin, aquí quizá me he lanzado un poco, he hablado del inicio de la era memorial en el carlismo, que es 1895, la implantación de la fiesta de los mártires de la tradición. ¿Por qué? Porque se reconoce la enorme importancia que ese legado, que esa memoria tiene en el desarrollo de la historia del carlismo. Alguien podría decir, bueno, pero se vincula a la guerra. Bueno, a ver, 2, 3 guerras mínimo en 50 años, pues yo creo que hay un motivo de justificación para ello. Pero claro, esto alguien podría también objetar, es que estamos hablando de una memoria construida desde arriba, desde las élites, desde los dirigentes, desde los escritores, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa de abajo? ¿Qué pasa con la historia desde abajo? ¿Qué diría Thompson? Bueno, el pasado también se introduce a esos niveles. ¿Por qué? Porque la memoria comunicativa empieza a utilizar, la memoria cotidiana empieza a utilizar esos elementos del día a día para construir una memoria de grupo, para construir identidad como grupo. ¿Cómo? Por supuesto, los monumentos, los pocos que se pueden hacer, pero eso ya crea identidad. ¿Por qué? Porque hay un acto que reúne a 15.000 personas y dices, bueno, esa gente sabe a lo que va. Quizá estén mirando en la foto hacia el otro lado, pero de alguna manera están ahí, han ido, han hecho el esfuerzo de ir. Pensemos en las comunicaciones de la época. Uno no se desplazaba 50 kilómetros con facilidad, todo lo contrario. Si alguien hacía ese esfuerzo es porque de alguna manera le interesaba. Por supuesto, los ritos, los rituales. El que se celebre un acto en homenaje a quien sea ya supone una serie de pautas. Básicamente todos los actos son lo mismo. La misa al punto de la mañana, después las bandas de música tocando por el centro, el acto, digamos, más conmemorativo, discursos, etcétera, luego el banquete y finalmente el regreso, entre las banderas, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones, miles de asistentes a este tipo de actos. Bueno, esto contribuye a crear mitos de pertenencia, mitos de integración, contribuye a crear memoria, esa memoria cultural, esa memoria comunicativa cultural que de alguna forma engrosa la pertenencia y hace que crezca la identidad. Y eso no se limita a un momento puntual.
sino que además se refugia en el hogar, se refugia en la familia, que se convierte en la transmisora de este mecanismo. De ahí la enorme importancia de la mujer en el carlismo. Mucho más de lo que aparece reflejado en las imágenes, en los textos, en las relaciones. ¿Por qué? Porque es un relato desde arriba hecho fundamentalmente por hombres. Pero es que desde abajo el papel de la mujer es fundamental. Es la transmisora de la memoria carlista. Cuando escribía mi tesis entrevisté a una señora de aquí al lado, ya entonces tenía más de 80 años, es decir, nacida en torno a principios del siglo XX, y me dijo una frase que la repito siempre, probablemente alguien ya me la haya oído, pero que nunca se me olvidará. Yo entré en el carlismo a través de la leche de mi madre. O sea, esa es la transmisión, es la madre la encargada de la transmisión. Es más, me decía que ella hizo carlista a su marido, que no lo era, y luego tuvieron un cierto papel en el mundo carlista. Esa preservación de la memoria carlista en el hogar. Por tanto, tenemos la imagen desde arriba, la construcción de una memoria cultural, pero también tenemos la imagen desde abajo, la construcción familiar de un recuerdo que se refleja en las boinas, que se refleja en esos pequeños objetos que pueden parecer poco importantes, pero que tienen una historia, son una historia en sí misma. De ahí en parte este contraste entre tradición e historia. Esa tradición que no había prestado demasiado interés al relato y a la construcción del relato porque era cosa de los liberales, por tanto, esto no es importante. Traía ahí una cita de Aparici y Guijarro de 1869. Archivo de lo pasado es la historia y antorcha de lo presente y maestra del porvenir. Bajo ese sol que alumbra el mundo no existe cosa nueva. Y bien pueden repetirse hoy las grandes palabras que dijo un gran rey después de profunda meditación sobre las cosas humanas y de encontrar solo en ellas vanidad y aflicción de espíritu. Nihil novi sub sole. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Pues evidentemente las cosas van cambiando, pero la imagen era esta. Claro, a partir de aquí se empieza a construir historia porque evidentemente las cosas van cambiando. Y esa tradición se va llevando a lo cotidiano, se va haciendo memoria colectiva. Esta es una frase de Agustín González Amézua sobre José María de Pereda, escrita en el centenario del nacimiento de Pereda en 1933, en un homenaje que se le tributa en la revista Tradición de Santander. Y fijaos, un canto viril a la tradición, a la conservación piadosa y culto férvido de las ideas, costumbres y ambiciones, vivas aún y vigorosas, que cada generación que muere va legando a la que sucede, tanto que los elementos más característicos y preciados de sus novelas y artículos, los de Pereda, aquellos que habrán de comunicarles gloriosa perennidad de la tradición, los recogió Pereda y por la tradición llegaron a él. ¿Qué es lo esencial? Todavía sigue siendo la tradición. Claro, ¿cuál es el problema? Que esto choca contra una historia que pretende ser sistemática, objetiva, etcétera, etcétera. Pero claro, así se transmite. Por tanto, ¿podemos hablar de una memoria? Ni siquiera una memoria carlista. En absoluto. Vamos a hablar de memorias, en contraste, en conflicto, en oposición. ¿Cómo se transmite esa memoria? Pues a través de esta maravilla que montaron en la exposición sobre la propaganda carlista, que fue este kiosco maravilloso, donde se recogían algunos de los ejemplos de la prensa que hay en este museo, en el centro de documentación de este museo, en esta labor benemérita de preservación de un patrimonio que de otra manera se está perdiendo fuera de estas paredes. Pero también a través de ciclos de conferencias como el que organizó la Comunión Tradicionalista a finales del año 32 y comienzos del año 33, incluso con la modernidad de estas imágenes. Claro, la imagen sobre todo de la izquierda, la conferencia de Víctor Pradera, es una imagen absolutamente moderna en aquel contexto. No, es que los carlistas son unos carcas que solo piensan en... Esto lo desmiente absolutamente, es decir, esto eran carteles que se pusieron por todo Madrid. Y además, si se fijan, se celebra en el Monumental Cinema, que era el cine con mayor capacidad que había en Madrid en aquel momento. Más de 3.000 personas que habían... Más de 3.000 o más de 5.000, no recuerdo exactamente, pero una barbaridad de gente. Se llenaba y había gente en la puerta, porque no podía entrar. Esteban Bilbao fue el que inició este proceso el 11 de diciembre del 32, y también José María Pemán. ¿Por qué? Porque intentaron traer a gente más o menos afín, aunque no fuese carlista. Entonces también invitaron a Pemán. Pero claro, uno puede pensar, seguimos hablando de élites. Bueno, pues vamos a descender a la realidad más concreta y más cotidiana. Esto que tienen aquí son, digamos, aleluyas. Es literatura de cordel. Son relatos construidos durante la última guerra carlista. El España por Don Carlos o su entrada el día 16 de julio de 1873. El cronista, digamos, de la corte, un coronel carlista que acompañaba
a la corte de Carlos VII, escribía versos. Y escribía versos que se publicaban en hojitas que no valen nada, que son ínfimas, que se deshacen prácticamente en la mano, pero que eran enormemente baratas. Si se fijan en esta parte de abajo, se hallan a la venta a 4 reales 25 ejemplares. Más barato imposible. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era que se difundiesen. Claro, la batalla de Estella, la batalla de Abarzuza, contada a las 2 semanas de que hubiese ocurrido. Y ya había pliegos donde se podía leer en verso cómo había ido la batalla. Esto es crear memoria carlista. Así se construye desde abajo, porque la gente lo leía, lo cantaba, se lo aprendía. Tenían más memoria que nosotros, no tenían tanta distracción como nosotros, pero la gente se aprendía todo esto y se aprendía 500 versos sin demasiado problema. Y luego incluso alguno se animaba y los cantaba. Por supuesto, la memoria en piedra. Ahí tienen el monumento al general Lerga en San Martín de Uns, la tumba de los generales carlistas o el monolito de Irache en homenaje a Aniano y a los fallecidos en Montejurra del 76. Y símbolos que van y vienen, como por ejemplo el monumento a Sanjurjo. Y en la recuperación del monumento a Sanjurjo en el 36, es decir, en el momento inicial de la sublevación, ahí aparece el general Cabanellas, tocado malamente con una boina roja que parece que se le ha caído del cielo. Justo detrás tiene a Manuel Falconde. Ahí está también Garcilaso, el director de Diario de Navarra. Y en ese momento y en la parte de atrás, si se fijan, hay un tipo encaramándose porque están volviendo a colocar el busto de Sanjurjo que se había quitado en el año 32. Sanjurjo nacido en Pamplona y por tanto con un monumento desde hacía unos años. El monumento a Zumalacárregui, que antes me comentaban que tienen en el Museo de Ormaiztegui, de alguna forma otra vez como recuperación de una memoria. Las memorias vienen y van, memoria y desmemoria, ¿no? Decía Gorka. De alguna forma esto también forma parte de esta construcción del relato memorial. Y por supuesto, como decía antes, los mártires de la tradición. Ahí tienen la portada del Correo Español del 10 de marzo de 1896. ¿Qué es esa imagen? La matrona es España, con el escudo que representa a España, colocando los laureles de la victoria sobre un monumento. No se ve, pero ahí aparecen Zumalacárregui, aparece Ollo, aparece Tristani, aparecen todos los generales carlistas, aparecen las armas, aparecen las banderas, aparece de alguna manera esa tradición heroica, militar, propia de una memoria carlista, que si se dan cuenta se repite. La Verdad, periódico de Granada, 10 de marzo de 1913, y el tema es muy similar, con matices, porque ahí aparece la reina Isabel la Católica a la izquierda y aparece Cristóbal Colón a la derecha, para reforzar el componente local. Es decir, las memorias no son una abstracción genérica, sino que se adaptan también a las circunstancias. O la portada del Pelayos del 7 de marzo de 1937, en plena guerra civil, otra vez un recuerdo a los mártires de la tradición, otra vez ese vínculo. Claro, pensarán, pero esto no es cargar mucho las tintas sobre los muertos en la guerra. Bueno, pues vamos a los vivos, la conmemoración de los veteranos. Los grandes olvidados, no se les había recordado prácticamente nunca. Y aquí tienen un acto, el primer gran homenaje que se celebra en Barcelona, en 1908, con una medalla específica para conmemorar a ellos. Es decir, los mártires ya los tenían. Ahora vamos con los veteranos. ¿Por qué? Porque son la memoria viva. La memoria viva frente a la memoria, digamos, muerta, la memoria de los fallecidos. Bueno, una foto que, como ven, no he podido quitarle de la ABC, de donde procede, pero es un banquete monstruo. Había miles de personas en este banquete para conmemorar a los veteranos carlistas, en un proceso que se va a mantener en el tiempo. Es decir, van a hacerse varias de estas medallas, otra va a ser en 1924 y finalmente en la Guerra Civil. Evidentemente el franquismo se da cuenta de que puede aprovechar esa memoria y trata de apropiársela. Y entonces concede el grado de teniente honorario a todos los veteranos supervivientes de la última guerra carlista. Y les concede una medalla. Y encima les va a conceder una ayuda, una subvención. Con lo cual, pues los actos de entrega de esas medallas son también bastante interesantes. Bueno, ya casos concretos, ya voy a ir pasando porque yo creo que ya me he pasado mucho de tiempo. El homenaje a Simón Maiza, historia viva. Este señor que aparece aquí con la boina ya muy mayor es este que aparece representado en un cuento que le recomiendo, el cuento semanal. En 1907 se publicaba la historia de este Simón Maiza, cómo salva a un militar liberal y de alguna manera después ese militar liberal le salva a él. Bueno, pues ese Simón Maiza es el que aparece aquí, homenajeado por los jóvenes que están poniendo en marcha el Círculo Carlista de Txarri Aranaz
el 11 de febrero de 1912, en un momento en una fotografía maravillosa que está aquí en el museo y que se conserva gracias a este museo. El traslado de los restos del general Tristany en 1913, mártires, pero también veteranos. ¿Por qué? Porque quienes llevan los restos, quienes portan el ataúd con los restos de Tristany son veteranos de la guerra. Esa combinación, esas dos memorias, la memoria de lo vivido, la memoria del momento, la memoria comunicativa, con la memoria cultural, la que conserva lo de atrás. Bueno, esto es la puerta de Lourdes. No fueron 4 gatos, estamos hablando de Lourdes. En aquella época ir a Lourdes no era sencillo en absoluto. Y aquí ven que la concurrencia era significativa. Pero también a un nivel mucho más cotidiano. Un cenicero con Jaime de Borbón. Por si acaso se te olvida que tu pertenencia, tu vínculo ideológico, tu vínculo político, bueno, pues ahí tienes un cenicero, cada vez que fumes te acuerdas de que estás ahí, una baraja de cartas, recordando elementos de esa situación. Este sello que se elabora en 1936-37, a partir de un diseño de Muro Urriza, un autor bastante interesante, para poner en las cartas que se enviasen en aquel contexto. No es oficial, porque no va a ser oficial, es igual, lo ponían igual, ponían el sello oficial y luego ponían este, para decir, estamos haciendo una reivindicación de pertenencia, ¿no? Otros sellos de otra época, en este caso Doña Margarita, postales, la gente escribía postales con motivos carlistas. ¿Alguien tiene alguna duda de cuál es mi pertenencia? Bueno, pues te mando una postal con con Don Carlos, y creo que en este caso es Berta de Rohan, o unas cerillas, una caja de cerillas. Bueno, esto también era bastante habitual. Y como se va acercando la hora de comer, pues también hay elementos de este tipo. ¿Que te olvidas que por un momento que perteneces al mundo del carlismo? Bueno, pues aquí tienes un coñac Requeté o un coñac Carlos VII o un oloroso tradicionalista para que de alguna manera mantengas ese vínculo, ¿no? Para que haya... también en este caso las 4 están aquí en el museo. Bien, termino porque digo que ya me he extendido mucho. Por tanto, memoria carlista, memoria como construcción permanente. Esto no se acaba. Quizá una de las tendencias más paradójicas de nuestro tiempo es nuestra obsesión por lo patrimonial. Y el patrimonio tendemos a fijarlo, decir, bueno, quieto, que se quede aquí. Y eso no es real, porque de hecho el patrimonio, la memoria, en este caso de los objetos, cambia, se está modificando constantemente. Por tanto, memoria como construcción permanente. Y por supuesto como combinación de lo individual, de las vivencias propias, con aquello que vivimos de un contexto. Y que se traduce en las cajas de cerillas, en una botella, etcétera, etcétera, etcétera. La tradición como elemento central en un carlismo inicial que va cambiando con el tiempo, que se va modificando con el tiempo, pero que en cualquier caso siempre busca esa interacción entre las élites que lo promueven desde arriba, que construyen una cierta memoria cultural y unas bases que desde abajo, como movimiento popular que es el carlismo, que también de alguna manera impulsan esta tendencia. Todo eso de alguna forma hace que el carlismo tenga una memoria, especialmente en aquellos lugares de tradición carlista, que son los que estamos hablando, sea omnipresente. Es decir, que de alguna manera siempre uno se encuentre con esos elementos contextuales. Bien, presencia en el espacio público limitada. Decía antes, bueno, es que no tienen poder político para crear un vasto programa monumental, o sea, no tienen la capacidad de los gobiernos liberales para llenar de estatuas de generales liberales las calles de Madrid, de Barcelona, de etcétera, etcétera. No tienen esa capacidad. Hacen lo que pueden. Quieren hacer un monumento a Zumalacárregui, se lo prohíben en la calle, pues lo meten en una iglesia. Y de alguna manera lo hacen con mucho sufrimiento y con muchos conflictos internos, ¿no? Las pugnas entre los periódicos que hacían la suscripción son interesantes. Bueno, todo esto, y me van a perdonar, he venido a hablar de mi libro, lo cuento en este libro que salió ayer concretamente, me lo dieron ayer concretamente, y que, en fin, saltándome el protocolo, pues lo enseño simplemente para que sepan que existe, y donde cuento bastantes de estas cosas. Termino con esa memoria que permanece en el tiempo. Si se dan cuenta, esta tira la hizo Oroz en Diario de Navarra el 25 de marzo del 2010, justo con la inauguración de este museo, recogiendo a un carlista, un señor mayor, con un trabuco cargado de cadenas y cosas por el estilo, con la boina roja, por supuesto, y cambiando el lema Dios, Patria y Museo. Esto es construcción también de la memoria carlista.
porque de alguna manera es el resultado de casi 2 siglos de evolución, de transformación, de cambios permanentes a lo largo del tiempo. Muchas gracias.